Ahora que hemos visto qué podemos ser capaces de crear utilizando CSS, vamos a comenzar a escribirlo. Y hay tres maneras de aplicar CSS a los archivos de nuestro sitio web. En este video cubriremos en detalle cada una de ellas, las ventajas y desventajas de cada una. Vamos entonces a crear un nuevo archivo para trabajar. Voy a crear un archivo HTML y voy a abrir el archivo de estructura básica de HTML que creamos hace ya bastante tiempo atrás, cuando comenzábamos con HTML. Voy a copiar todo el contenido y pegarlo en este nuevo archivo para tener una base donde empezar a programar. Voy a guardar el archivo, por ahora lo voy a dejar en el escritorio y le voy a poner aplicando css.html y vamos a agregar algunos elementos para tener una base para empezar a trabajar. Por ejemplo, vamos a agregar un h1 que diga aprendiendo CSS, un párrafo de texto, un texto de prueba, un link con una etiqueta que diga haz clic aquí. Con eso tendremos suficientes elementos para comenzar a trabajar con CSS. Y de las tres maneras que les comenté que tenemos de escribir CSS, vamos a comenzar con la menos recomendada de todas. Es la manera más rápida de comenzar a escribir CSS y se llama Inline CSS o CSS en línea en español. Y para escribir CSS en línea debemos ir a la etiqueta HTML a la que queremos modificarle los estilos. Por ejemplo, podemos venir a esta etiqueta H1 y dentro escribir el atributo style o estilo en español, un signo igual y dentro de un par de comillas simples escribir las propiedades de CSS que queremos modificarle. Vamos a comenzar por cambiar el color de la tipografía. Para eso escribimos la propiedad color, dos puntos y por ejemplo blue. Terminamos la declaración de CSS con un punto y coma al final de la línea, guardamos, actualizamos el navegador y bingo, tenemos un título con un texto de color azul. Vamos ahora a agregar otra propiedad a este título. Por ejemplo, cambiarle el tamaño de la tipografía. Entonces, luego del punto y coma de nuestra última instrucción de CSS, vamos a dejar un espacio, pero todavía dentro de las comillas vamos a escribir la propiedad font size, la encargada de modificar el tamaño de la fuente y escribir luego de los dos puntos 72 píxeles. Actualizamos nuevamente y tenemos el tamaño de nuestro título actualizado. Ahora bien, ¿qué tiene de malo escribir CSS de esta manera? Hay varios motivos por los que no escribimos CSS en línea. La primera de las razones tiene que ver con la necesidad de mantener nuestro código ordenado y legible. Si agregamos todos los estilos de nuestro CSS en línea, nuestras etiquetas de HTML se volverán enormes y será difícil leer nuestro código. La segunda razón tiene que ver con una regla general de la programación, o una buena práctica, mejor dicho, que llamamos Don't Repeat Yourself, o no te repitas en español. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo tuviera dos títulos en mi archivo HTML y quisiera que ambos títulos tengan el mismo estilo gráfico, debería copiar todo este código dos veces, ya que si no copio todos estos estilos, el H2 se verá con los estilos por defecto. Vamos a probarlo. Si yo borro la etiqueta style, debajo tendré un título igual que el que tengo arriba, pero sin los estilos que acabamos de aplicar. Si yo vuelvo hacia atrás, tengo los dos títulos con el mismo estilo. Ahora bien, ¿qué pasa si cambié de opinión acerca del color de mis títulos y ahora los quisiera verdes en lugar de azules? Debería ir manualmente a cada uno de los H2 y modificar dos veces el mismo código de blue a green para ver el cambio reflejado en ambos titulares. Entonces, por estos dos principales motivos es que no escribimos grandes cantidades de CSS de manera inline. Tenemos otros dos métodos para resolver esto, que se llaman CSS interno y externo. Vamos a ver en detalle primero el CSS interno, que consiste en escribir todos los estilos juntos, no ya por separado en cada una de las etiquetas de HTML que queremos modificar, sino dentro del head de nuestro archivo HTML entre dos etiquetas style. Entonces, vamos a posicionarnos
justo encima de nuestra etiqueta head de cierre, vamos a crear dos etiquetas style de apertura y de cierre, y dentro de ellas vamos a escribir todos los estilos que modificarán lo que se ve en la página, es decir, todo lo que está entre las etiquetas body. Entonces, como ahora estamos escribiendo el código CSS separado de la etiqueta HTML a la que modifica, lo primero que tenemos que hacer no es escribir la propiedad CSS que queremos modificar como color o font size, sino que lo primero que debemos hacer es definir a qué elementos vamos a modificar con estos estilos. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, modificar la etiqueta P que tenemos aquí debajo, primero debemos elegir esa etiqueta con el selector P y dentro de un par de llaves escribir las declaraciones que queremos modificar. Por ejemplo, vamos a modificarle el color a red y el background color o color de fondo a yellow. Guardamos, actualizamos el navegador y tenemos nuestros estilos actualizados. Lo que es especialmente útil de esta forma de declarar estilos, contrariamente a la forma inline, es que si yo tuviese múltiples etiquetas P, por ejemplo, vamos a duplicar algunas veces este contenido, si tuviera múltiples etiquetas y quisiera cambiar el color de fondo de yellow a, por ejemplo, pink, solo tengo que cambiarlo una vez, aquí en mi declaración interna, y eso automáticamente aplicará a todas las etiquetas P de mi archivo HTML y se actualizará en todas las instancias de nuestro P sin tener nuestras etiquetas HTML mezcladas con código CSS. Muy bien, antes de avanzar y ver la manera más adecuada de aplicar CSS, que se llama CSS externo, voy a mostrarles un concepto que es muy importante en CSS, que es el concepto de cascada. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí debajo pusimos estilos a nuestras etiquetas H1 utilizando una etiqueta Style Inline para cambiar el color del título y el tamaño de la tipografía. ¿Qué creen que pasará si venimos a nuestra etiqueta Style aquí arriba, interna, y declaramos nuevamente con un selector H1 y un par de llaves la propiedad color y le damos un valor diferente, por ejemplo, tomato? ¿Qué creen que sucederá? ¿Se aplicará la propiedad que está declarada dentro de la etiqueta interna? ¿Se aplicará la propiedad que está aplicada de manera inline? ¿Se aplicarán ambas propiedades? Hagan sus apuestas. Vamos a guardar, actualizar el navegador y nada sucede. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad que está aplicando es la que está declarada de manera inline. ¿Y por qué aplica ella por sobre la propiedad que está declarada arriba? Justamente porque está declarada debajo. ¿Y CSS qué significaba? Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Lo que significa que si declaramos dos veces la misma regla CSS, en este caso color, la que va a tener más relevancia y va a aplicar es la última que declaremos, que sobreescribirá a las anteriores. En los próximos videos hablaremos bastante acerca de los conceptos de cascada y herencia, claves en CSS, pero por el momento basta con saber que si declaramos dos veces la misma regla CSS, la que tendrá efecto en el código es la que está debajo. Bien, pasemos ahora sí a la manera que utilizaremos permanentemente para escribir código CSS, el método externo. La diferencia con el CSS interno que tenemos aquí es que estos estilos aplican solamente a los elementos que están dentro del body de este archivo HTML que se llama aplicando css.html. Por eso se le llama interno, porque está declarado dentro de un archivo HTML y los estilos que están allí aplican solamente a ese archivo. Y la realidad es que cuando estemos trabajando en sitios web un poco más grandes que estos ejemplos que realizamos durante los videos, es muy probable que tengamos múltiples archivos HTML a los que queramos aplicarle los mismos estilos CSS. Por eso es de gran utilidad declararlos en lo que se llama una hoja de estilos externa, separada de los archivos HTML, que nosotros simplemente podamos linkear y referenciar en cada archivo HTML donde la necesitemos para no repetir una y otra vez las mismas líneas de código. Entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar con las hojas de estilos externas es crear un nuevo archivo que llamaremos estilos
y le daremos la extensión CSS en lugar de HTML. Esta será nuestra hoja de estilos externa. Dentro de ella podemos copiar los estilos que escribimos internamente o podemos escribir nuevos. Por ejemplo, vamos a darle estilos a la etiqueta A que tenemos en nuestro HTML. Vamos, por ejemplo, a sacar el subrayado que tienen por defecto estos links. Y para eso vamos a escribir la etiqueta A seguida de un set de llaves y dentro escribiremos la regla text decoration none. Ahora tenemos una nueva regla CSS en nuestra hoja de estilos externa. Vamos a guardar el archivo, actualizar el navegador y ver qué es lo que sucede. Nada. ¿Y por qué no sucede nada? Porque si bien hemos creado nuestra hoja de estilos externa, nos falta referenciarla en nuestro archivo HTML. Entonces, volveremos a nuestro archivo HTML y al igual que con nuestros estilos internos, vamos a, antes de la etiqueta head de cierre, escribir una etiqueta link, que es la que nos permitirá linkear a nuestra hoja de estilos. Agregaremos un par de atributos a nuestra etiqueta link, por ejemplo, el atributo rel stylesheet, que indica que este link que estamos referenciando es una hoja de estilos, y tal como con las etiquetas A, vamos a usar el atributo href para indicar la ruta. En este caso, no del link, sino de la hoja de estilos. Si vamos al explorador de Windows o al Finder en nuestra Mac, veremos que la hoja de estilos, en este caso, está al mismo nivel que el archivo HTML. Por ende, simplemente necesitamos completar el nombre del archivo, estilos.css, como ruta dentro del atributo link. Cerramos la etiqueta con una barra inclinada y un mayor que, ya que la etiqueta link cierra en sí misma, por ende no es necesaria una etiqueta de cierre. Guardamos, actualizamos el navegador y ahora sí, el subrayado de nuestro link se ha ido, lo que nos demuestra que nuestra hoja de estilos externa está correctamente referenciada en nuestro archivo HTML y las reglas de CSS se están aplicando correctamente. Muy bien, ahora que hemos cubierto las diferentes maneras de incrustar estilos CSS en nuestros archivos, hemos visto las ventajas y desventajas de cada una y hemos visto el importante concepto de cascada, estamos en condiciones de comenzar a divertirnos con CSS. Vamos a ello.